Hola, muy buenas noches, hermanos. Qué privilegio poder estar aquí compartiendo la palabra. También le damos las buenas noches a las personas que están eh, viendo la transmisión en vivo. Y vamos a abrir nuestra Biblia. Hoy es un tema que muy pocas veces se toca hablar, que es acerca de la disciplina de Dios. Nuestro versículo para hoy, recuerden que estamos en la serie Un versículo a la vez. Y el versículo de hoy día es Hebreos capítulo 12, versículo 5. Si me acompañan, Hebreos capítulo 12, versículo 5, la disciplina de Dios. Vamos a leer un versículo, este versículo, y vamos a tener un tiempo de oración. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, esta noche venimos a adorarte. En esta noche venimos, Señor, delante de ti pidiendo que nos hables al corazón, a nuestra necesidad espiritual. Que tu Santo Espíritu, Señor, toque nuestros corazones. Que podamos no solamente estar atentos a tu palabra, sino también que sea una noche de decisiones, que sea una noche en la cual podamos entender tu palabra, ponerla en práctica y tomar decisiones basadas, Señor, no en el sentimentalismo, sino en tu palabra. Te pido que tú hagas la obra, Señor, que solamente tú puedes hacer. Señor, bendice este tiempo con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. La disciplina de Dios. No sé si está fuerte el micrófono. Eh, Antes que nada, vamos a abrir el libro de Proverbios porque este versículo de Hebreos, el versículo 5 y 6 son en realidad Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12, si no me equivoco. Y vamos a ver que las palabras disciplina son las mismas en realidad en Hebreos y en Proverbios del tema que nos toca hoy día. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ahí la palabra clave es el versículo 11, castigo, que es el musar de Dios, palabra en el hebreo, que quiere decir el entrenamiento de un niño, la educación, es la disciplina y algo más, dice el original. Y vamos a volver a Hebreos capítulo 12, también estudiar la palabra del versículo 5, que hoy día nos toca el tema, que es la disciplina. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y esa palabra disciplina también está hablando, ya que hay muchos profesores aquí, de la palabra pedagogía. Y también viene a ser la parte donde se educa al niño. Aquella parte también que no solamente quiere decir la instrucción, sino también el castigo, como un padre amoroso. Y hoy estudiando un poco me recordaba al hablar de este tema cuando estaba en escuela de policías. Bueno, muchos de aquí saben que soy policía. Hace más o menos 10 años eh, estábamos, me acuerdo, todos los chicos, y viene un médico a darnos, que era policía también, enfermero, médico, a darnos clases de primeros auxilios y también de trabajo de parto, todas esas cosas que los policías deben saber. Y bueno, como somos jóvenes nosotros, algunos se tiraban papelitos y yo le pegaba, no sé, así el otro y no, la verdad que no prestamos atención. Bueno, la cosa es que el enfermero sale así y se va, bueno chicos, muchas gracias por la atención. Nadie le había prestado atención.
Bueno, la cosa es que se va y habla con el director de la escuela, que es un comisario, y era bien recto el tipo. Y bueno, nosotros como en la escuela nosotros teníamos nuestros instructores que eran todos oficiales, excelentes oficiales, y estaba él por arriba de todos. Y recuerdo que estábamos así conversando, comiendo, bien relajados nosotros. Todavía no éramos policías, estábamos estudiando. Y de la nada nos hacen formar así a todo, así al griterío, todo, a formar, pum. Formamos todo. Y se ponen en fila así todos los instructores y del medio sale el comisario que era jefe del departamento de estudio. Cuando he visto el tipo salir de saco, corbata, bien peinado así. Y he empezado. Un discurso que ha durado 1 minuto, pero en mi vida me voy a olvidar. Decía, señores, he venido a enterar de que aquí el enfermero ha dado una excelente clase y ninguno ha prestado atención. Nosotros tenemos un dicho aquí en la policía, dice él, nunca me voy a olvidar. Dice, lo que no entra por la cabeza, entra por los pies, muchachos. Así que no voy a pedirle a mis instructores que den la instrucción ahora. Yo la voy a dar, dice. Cuando he dicho así, al fondo carrera mar. Nos sacó al campo de instrucción, 20 minutos de instrucción, salto llana, flexiones, arrastrarse, cuerpo a tierra, una paliza, 20 minutos, por favor pedí que pare, arrastrarse, levantarse, arrastrarse. Y así, correr y pedía por favor que pare y no paraba hasta que paró. Nunca me voy a olvidar de eso. De eso más o menos se relaciona a lo que vamos a hablar hoy. Dice la palabra disciplina que no solamente es el castigo por el pecado, sino también es la instrucción que el Señor nos da y que nosotros muchas veces pasamos por alto. Dice que la instrucción que el Señor nos da y muchas veces pasamos por alto, es ahí a donde recién está el castigo del Señor. También habla de la disciplina como algo que es aflicción. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos el libro de Hebreos, la carta está dirigida para ellos, y la iglesia en ese tiempo estaba pasando por persecución. La iglesia en ese momento estaba pasando por dificultades, como cada uno hemos venido hoy día para acá. Muchos están pasando por dificultades, por escasez, y el Señor sabe. Vamos a ver, dice, la disciplina es el requisito para parecernos al Señor Jesús. ¿Cuál es el propósito del Señor en la disciplina? En esta noche vamos a ver cuál es el propósito de Dios para cuando nosotros somos disciplinados. Y vamos a ver que el primer principio es de separación. Vamos al versículo 1 del capítulo 12. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bien, palabra clave aquí, despojémonos, que quiere decir separarse, poner lejos. Y aquí cuando habla de la nube de testigos, se está hablando de los testigos del capítulo 11, porque recuerden que el capítulo 11 empieza a nombrar los héroes de la fe y está la galería de todos los hombres que por fe han hecho grandes cosas para el Señor. Pero aquí la palabra clave es despojémonos, que quiere decir poner al lado, separarse. Y el primer principio que Dios nos enseña de que cuando nosotros somos disciplinados es que el Señor quiere separación de nosotros. Ahora, separación de todo peso, dice, y aquí hace una diferencia entre peso y pecado. Ahora, el peso podría ser algo que es lícito. Bien, gracias, no sé quién ha dicho ahí. Algo que es lícito, pero que muchas veces nos quitan el tiempo. No sé, una serie,
He anotado algunas cosas: posesiones materiales, vínculos, amor a la comodidad, preocupación. Cuando hablo de preocupaciones, estamos tan afanados en este tiempo que muchas veces el Señor tiene que mandar la disciplina, tiene que decirnos, mira, esa preocupación te está desviando. Y me ponía a pensar también que muchas veces no es que el Señor da la instrucción y después disciplina. El Señor da la instrucción y antes que venga la disciplina está la advertencia. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. El pueblo de Israel en tiempos de Samuel. El pueblo se había rebelado contra Dios y le ha pedido, danos un rey. Y Samuel le dice, pero están pecando contra el Señor. ¿Cómo van a pedir un rey si Jehová es nuestro rey? Dice Samuel. ¿Y Dios qué le dice a Samuel? Dales un rey, pero hazles una advertencia. ¿Ves? Antes de la disciplina está la advertencia. Hazles una advertencia. Y de ahí le empieza a decir Dios, esta va a ser la consecuencia. Dios es un Padre amoroso. Aquí los que recibieron esta carta sabían de lo que quería hablar el que escribía. Sabía el valor que tenía un padre en ese tiempo. Un padre en ese tiempo era alguien muy importante en la familia. El padre podía al hijo quitarle su primer hijo. El padre podía matarlo, podría hacerlo su esclavo. Era muy importante el rol del padre en ese tiempo. Si esa persona se hiciera un político muy importante, se hiciera un rey, igual el padre no perdía el poder. Imagínense, un padre nunca perdía el poder en ese tiempo, era muy importante. Pero aquí también nos da la idea del Padre amoroso. Dios es un Padre amoroso y siempre busca lo mejor para nosotros. Muchas veces lo relacionamos a la disciplina del Señor con algo que el Señor es un malo que está con un látigo y nos pega a nosotros. No, no es así. Y bien sí castiga el Señor. Pero Él lo hace con propósitos eternos. Hemos dicho el primer principio de por qué Dios nos disciplina, la separación. Separación de aquel peso. Quizás ese peso también sea soledad, sea duda, sea orgullo, sea pereza, sean pensamientos inquietantes, ansiedad, vacío, soledad. Esta pandemia ha dejado todas esas cosas. Ahora, usted ha venido por primera vez, usted viene hace mucho a la iglesia y la pregunta en esta noche es, ¿estás pasando por ese tiempo? ¿Está tu corazón con ese peso, con esa carga, con esa mochila? Pensamientos inquietantes. En el Salmo 139, no me acuerdo qué versículo, creo que era el último, el versículo 24, dice el salmista, examíname, oh Dios, conoce mis pensamientos. ¿Sabe qué la palabra pensamiento dice? Que son las preocupaciones, esos pensamientos inquietantes, esas cosas que nosotros pensamos, que nos estresamos, esos fracasos que hemos tenido y que venimos cargando nosotros con una mochila pesada. Y ahora el Señor dice que necesitamos separarnos de eso, separarnos del peso, pero también dice ahí del peso y del pecado que nos asedia, o sea, del pecado que viene por delante. Porque aquí dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí se refiere a aquellos Juegos Olímpicos de aquella época. Por eso el escritor va y dice que no solamente debemos despojarnos del peso, en aquel tiempo los corredores corrían casi prácticamente desnudos. ¿Te lo imaginas a Usain Bolt con una mochila de 20 kilos? No, ¿verdad? Pero también aquí habla del pecado. Y ahora, ¿cuál es el pecado que está estorbando tu vida? ¿Cuál es el pecado que está estorbando? ¿Cuál es el pecado que el Señor trae en este momento a tu corazón, a tu vida?
¿Cuál es aquel pecado? Porque es el Espíritu que está en vos, es la persona de Dios que está en vos que te va a hacer conocer el pecado que vos estás teniendo principalmente. Uno lucha con algo, otro lucha con otra cosa, pero es Dios, es el Espíritu Santo en esta noche diciéndote, haciendo traer a la memoria ese pecado por el cual el Señor quizás está interviniendo con una disciplina. Ahora en esta noche, ¿qué decisión nosotros vamos a tomar? Ahora en esta noche, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese peso, con ese pecado? ¿Seguiremos? ¿Le diremos al Señor, Señor, hasta aquí he llegado? Mi oración es para que el Señor traiga ese pecado, ese peso, y en esta noche puedas pensar en eso, pueda traer el Espíritu a tu mente ese pecado que está estorbando tu vida, ese pecado que está ahí clavado. Estamos viendo principios de por qué el Señor nos disciplina. Hemos visto primero separación y el segundo, el principio de superioridad. Dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Superioridad, ¿por qué? Porque muchas veces las cosas de este mundo son superiores a Cristo. Aquí el autor dice, pongan sus ojos, su vista en el Señor, en la cruz, no en las cosas de este mundo. Y muchas veces estamos sumergidos en el trabajo, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Y cuando llegamos, ni queremos ver la Biblia, ¿verdad? Pasa. Muchas veces andamos tan preocupados por el trabajo, por la plata, por la inflación, por el dólar, por las nubes. Y prendemos el noticiero y dice el dólar 3.20. Y prendemos dentro de una hora el dólar 3.50. Y una cosa que no se puede, ¿verdad? Y aquí el principio de superioridad es eso. Muchas veces nosotros descuidamos, ponemos por encima las cosas y descuidamos lo más importante que es la comunión con el Señor, que es ver al Señor. Muchas veces estamos tan preocupados por el dinero y sin embargo el Señor suple todas las cosas y ni siquiera le agradecemos. Tercer principio, principio de sumisión. Dice el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si sos deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Principio de sumisión. Y la palabra clave aquí es el versículo 7, soportáis. Esta palabra quiere decir ponerse debajo del Señor. ¿Para qué? Y el Señor lo que está mostrando en esta noche es que nosotros nos tenemos que separar, que nosotros tenemos que poner al Señor, puesto los ojos en el Señor, pero también que nosotros tenemos que ser sumisos. Ahora, ¿cómo somos sumisos? Cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, cuando venga la escasez, cuando el Espíritu Santo te diga, mira, por este pecado el Señor me está disciplinando, porque es así. Nosotros nos damos cuenta cuando el Señor nos disciplina. Y para nada es agradable. Quizás has venido en esta noche con una carga tremenda que solamente el Señor conoce. Y el principio de sumisión es ponerse debajo, es arrodillarse.
es clamar al Señor, es ver al Señor en esa prueba, en esa dificultad, en esa cosa que vos estás pasando, que todos estamos pasando, porque aquí dice, todos somos participantes de la disciplina. Y si no estás siendo participante de la disciplina, es porque quizás te tienes que preguntar, hermano, si alguno es salvo. ¿Por qué? Porque aquí dice, todos somos participantes de la disciplina. Confiando, ponerse debajo confiando y sabiendo de antemano que el Señor lo hace eso con un propósito eterno. O sea, la disciplina de nosotros, los padres, muchas veces es pegarlo, pero muchas veces lo hacemos con rabia, el Señor no es así. El Señor tiene sus propósitos eternos. Leía la otra vez que las tribulaciones, las dificultades son como bendiciones disfrazadas, decía ahí. Y es así, es la verdad. Porque muchas veces cuando nosotros superamos la tribulación, superamos la disciplina, vemos que la mano del Señor está con nosotros. Vemos que el Señor quería trabajar en nuestra vida. Vemos que el Señor tenía un propósito de antemano. Porque todo lo que pasa en nuestra vida es por la soberanía de Dios. Detrás del Señor está la mano del Señor. Está también la vara del Señor para corregirnos como un buen padre. Quizás en esta noche nosotros salgamos de aquí, tengamos que ir a nuestras casas y ponerlo sumiso delante de Dios. Es decirle al Señor, Señor, quiero confiar en vos. Toda esta carga, este peso, esta preocupación, quiero dejarla en tus manos. Quizás está pasando por el tema de enfermedades. Quiero dejar esta enfermedad en tus manos. El Señor conoce cada corazón. Vamos a ver el cuarto principio, que es la santidad. Sin duda el Señor quiere santidad en nuestras vidas. Dice el versículo 10, y aquellos, hablando los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, lo que veníamos hablando. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sin duda, y creo que uno de los más grandes propósitos que el Señor tiene después de la disciplina es hacernos santos. Es que nosotros caminemos en santidad. Dice, para algo provechoso, para que participemos de su santidad. Y muchas veces cuando nosotros pasamos por la disciplina del Señor es un tiempo difícil. Hermano, es un tiempo de lágrimas. Es un tiempo de andar como en una nebulosa sin saber, sin poder entender por qué el Señor ha permitido esta cosa en nuestra vida. Muchas veces nos preguntamos y decimos, Señor, ¿por qué a mí? Y nos ponemos como en víctimas. Hermano, el Señor no se equivoca. O muchas veces decimos, ¿por qué a mí? Si me acompañan un versículo, el versículo 3, dice, considerad, del capítulo 12, considera a aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Muchas veces pasa esas cosas en nuestra disciplina. Andamos cabizbajo, cansados, tristes, y todo producto de la disciplina, producto del fuego del Señor trabajando en nuestros corazones para hacernos santos. Por eso al principio hablaban que en Proverbios capítulo 3 hablaba de la palabra castigo, que es disciplina y algo más. Ese algo más es el propósito que Dios tiene en cada disciplina. En cada tiempo difícil que Él nos toca pasar. Dice
mientras permanezca sin ser dominado el pecado, sea cual sea, de un hombre, le impedirá correr la carrera cristiana. Y es así. Hasta que nosotros no superemos ese pecado, no superemos esa cosa, no vamos a estar en condiciones de decirle, Señor, hasta aquí hemos llegado, somos un producto terminado. No. Es que el Señor quiere que primero soluciones ese problema de pecado para que después Él pueda hacerte ver la bendición, pueda utilizarte para su gloria, para que después de la tribulación puedas ver al Señor y agradecerle, para que después de la sanidad, sea física o espiritual, puedas agradecerle al Señor. El último principio es el principio de la sanidad. Y lo encontramos desde el versículo 12 hasta el 14, hasta el 15, perdón. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Seguid la paz con todos. El principio de la sanidad. ¿Sabes? Si hay algo que destruye la iglesia del Señor, es las relaciones interpersonales que no han sido sanadas. Quizás hay aquí personas que no se hablan. Personas que quizás se hablan, pero que tienen una raíz de amargura, como dice aquí. Esa raíz de amargura es un estorbo para el creyente. Hermano, cuando usted mira una planta, no mira la raíz. Porque es así, no podemos ver la raíz. Lo mismo pasa en nuestro corazón. La raíz está en nuestro corazón. No podemos verla. Y esa raíz puede durar años. Qué bueno que en esta noche personas puedan decirse, hermano, te he fallado. Hermano, me he sentido mal cuando me has dicho eso. O hay una raíz de amargura en mi corazón y quiero confesártela delante de ti. Me siento mal. Quizás te saludo, pero hay algo en mí que está mal. Si vieras cómo el Señor va a trabajar en eso, va a sacar la raíz. Quiero terminar con un versículo. San Juan invitarlo a Dani también, que venga hasta aquí a hacer un punteo de la guitarra. San Juan capítulo 15, versículo 2. Y habla acerca del Padre que es un gran agricultor. Y dice, capítulo 15 de San Juan, versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sabe? El otro día estaba en la terraza de casa y había una señora siempre hay una señora que siempre sale ahí en la terraza, con Mica, con mi esposa. Y es muy buena la señora, siempre en la terraza cuando extendemos a veces se cae la ropa, ella viene, nos levanta, tiene una huertita ahí. Y es muy buena la señora y muchas veces conversamos con la señora poquito, 5 minutos. Con Mica también. Y estábamos el otro día los tres. Y creo que Mica le dice,
¿Y esa plantita de qué? Es albahaca, dice la señora. Y bueno, nosotros les comentamos que queríamos hacer pizza y que la salsa sale muy rica cuando le pones albahaca. Y ella ha dicho algo que me ha sorprendido. Hijo, dice, corta para que salga más, dice. Y es medio raro. Y dice, corta y va a salir más, dice. Y me he puesto a pensar que muchas veces es así. Y me he puesto a pensar en este versículo que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Esa frase, esa palabra limpiará, es podar, es sacar. Y mira lo que dice: para que lleve más fruto. En esta noche el Señor quiere que vos lleves más frutos. Frutos espirituales. Frutos dignos de arrepentimiento, como decía San Juan Bautista, perdón. Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos de servicio. Frutos de decir: hermano, te perdono por lo que me has hecho. Fruto de decir: en esta noche dejo el pecado. Esta noche te dejo esa carga. En esta noche quiero poner al Señor Jesús en primer lugar, el principio de superioridad. Quizás el fruto que el Señor te está pidiendo es someterte bajo la prueba. Decir: Señor, esta prueba es la prueba del fuego, pero te la dejo en tus manos. Santifica el propósito eterno del Señor. Y por último, la sanidad. El Señor quiere sanar tu corazón. Y quizás, si estás pasando por la disciplina del Señor, es porque el Señor está podando tu vida, está podando tu corazón. Es porque quizás en esta noche Dios te ha traído aquí y te ha disciplinado porque era la única manera que el Señor tenía de hacerte ver que es un Padre amoroso, que Él quiere lo mejor para vos. ¿Qué decisión vas a tomar en esta noche? ¿Qué decisión tienes que tomar? Padre que estás en los cielos, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tema de la disciplina, que no solamente es el castigo de un Padre amoroso, sino también es la instrucción que recibimos de ti cada día, Señor. Padre, hoy nos hemos topado con tu palabra, pero también nos hemos topado con nuestra realidad, Señor, de que en nuestra vida hay dificultades, hay pérdidas, quizás enfermedad, quizás soledad, quizás un vacío, que solamente lo puedes llenar vos. Quizás esta noche, Señor, hay personas que están pasando por el fuego de la disciplina, pero hay personas valientes que han decidido decirle: darte el pecado, ese peso, decir: Señor, hasta aquí he llegado, pecado, este peso en tus manos, esta raíz. Quizás apartado de mi hermano, cada uno de los que estamos aquí podamos tomar una decisión. Señor, tú has hablado por medio de tu Espíritu, que has traído toda esa carga, ese peso. Si alguno se ha sentido identificado con algún principio, Señor, ruego que tú hagas la obra que solamente tú puedes hacer, Señor. Que si estamos pasando por disciplina, podamos
tu santidad, para que después podamos ver los frutos apacibles de justicia, de una vida recta, de una vida que camina en integridad, que camina mirándote a ti, Señor. Gracias por ella. No solamente somos salvos, sino también somos santos. Gracias por esta cosa. Gracias porque detrás de todo esto, Señor, que nos está aconteciendo, está tu mano, Señor, pero también está tu vara. Gracias, Señor, por tu vara, gracias por tu mano. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Como decía mi hermano, misericordia imparcial. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Oramos.